Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3. Estamos aquí en la serie Next Gen. Otro día más, otro directo más. Directo número 51. Bueno. Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own. The elven sage decided to erode the King of the Hunt's support in his own realm. With Geralt in tow, he ventured through other worlds to the city of Ternalia. There they found Eredin's viceroy, Gels. Gels had been a loyal subject of the Alder. Muy buenas, Teresa guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eredin was a regicide. He agreed to help defeat the usurper. Y Perepe, ha terminado ya el directo, es que me quedé durmiendo. Vale, estamos con preparativos finales, ¿vale? Reúnete con Jennifer en la logia de las hechiceras en la posada de Jaskier. Ah, vale, pero habíamos terminado todas las misiones, estas secundarias principales, por así decirlas, que no eran principales, pero bueno, todo esto era una misión, cada esta de aquí. La de Avalach era una, la de Triss era otra, la de Jennifer era otra, y la de Ciri era otra, ¿vale? Y ahora, pues, simplemente tenemos que ir a la posada otra vez, ¿vale? Y aquí continuaremos la principal. Pero tenemos una secundaria importante, que sería esta, razón de estado. Reúnete con Dijkstra, Roach y Thaler en el almacén del puerto, que es la de derrocar al rey Radovit el Severo. Ahí vamos. ¿Dónde estamos? Aquí. Al puerto. Pues como hay que ir al puerto, vamos a ver. Bueno, voy hasta aquí. Y luego viajamos y eso. Hostia, por aquí no puedo salir. ¿Y por aquí? Yes. Nilfgaard has sailed for Skellige. Radovid occupies Nova. Vale. Vamos aquí al muelle. Ciri, que no te voy a abrir la ventana, que hace fresquete. Mucho frío. Corre. Mucho frío, a dormir. Ay, que quiere salir a darse un paseo. La cuestión es que sale y luego se va y se acuesta. Le gusta a ella asomarse por el balconcete. Que como mi balcón tiene la balaustrada, por así llamarlo, no son balaustradas, son barrotes de aluminio, ¿vale? Barrotes de aluminio con un pasamano. Entonces, como son barrotes, puede meter la cabeza y todo a través de los barrotes y ve todo lo que hay abajo. No es como otros balcones que te tienes que asomar, a lo mejor hacia arriba o algo de eso. Venga, Ciri, te voy a abrir porque está dando un por culo tremendo. Trae la manta, trae. Te pongo la mantica y todo encima. Pero vamos a ver, ¿vas o te quedas? Aclárate, hija. Bueno, ahora sí, baja otra vez, le abro. ¿Qué pollas pasa aquí? What's the problem? Fuck! Another non-human! You're everywhere! Silence! Now we'll do this quick. I've got a little witcher chore. You willing? Little chores aren't usually worth the pay. Well, this will be, don't you, Fred? Now just be quick about it. I've wasted enough time on these two pricks. They share a warehouse. Monsters cropped up in it. Cropped up? On its own? You put it there. You meant it to rip my noodle off so you could get your paws on my goods. Don't try to spin this, shorty. I don't care who shook the ghoul or the strigger or who. Beast's got to be dealt with. That's that. So what'll it be, would ya? ¿Y esta misión? Fine, I'll see to it. I'll not have it. Non-humans, they stick together. These two are like to prove it's no ghoul at all, but my dear departed Nan. I didn't get a good look at the mug, but now you mention it, could very well be. Shut it! Or I'll send inspectors to your storehouse just as soon as the monster's dispatched. That won't be necessary.
El almacén de las tribulaciones, tío. Por eso este juego es tan bueno, gente. De verdad. Sí, pero la otra misión está aquí. ¿Dónde es? ¿Ahí, en el callejón ese? Te encuentras misiones, tío, donde menos te lo esperas. El almacén de las tribulaciones. Un puto necker que hay aquí. Que se ha ido. Loco. ¿Dónde está? Está allá, tío. Ya está, ¿no? Strange. Neckers rarely venture anywhere alone. Vale, aquí pasa algo, ¿no? A ver, investiga. Someone kept it in a cage. Bars were sawed through. That's why it O escaped. sea, lo hicieron a post. Wide, deep print. A dwarf? O sea, fue el enano, el cabrón. Ya resultó el caso. Hijo de puta. Oh! So, you take care of the beast? Yes. Yes. I knew iron which would be quickest. So, figure out how it got in there. Found a cage. Someone had kept a necker in it. Bars had been sawed through, though. So, someone wanted it to escape. Which one of them did it? El enano. I think it was the dwarf. What? Rubbish! Tripe! Why the hell would they do that? Seems plausible this racist got under your skin. But That's enough. Here's your pay. And you, come with me. Hala, lo siento. Can't wait to watch Aunque him sea un enano y swim. me caiga bien. Someone will have to lift him onto the ¿Quién es la stool. culpa? Bueno, lo hemos hecho bien, o sea que hemos visto que la huella era del enano. Así que no, se me ha escapado la misión, espérate. Vale, ¿y lo otro dónde es, tío? Esta puerta, la de al lado. Hola. Hostia, que ha entrado así, sin llamar. Tendré que llamar, gente. Es que está bugueado. Da, coño. Bloody easy. Vale, licorcitos. Bueno, de paso, saqueamos, gente. Que nunca viene mal gumiar un rato más. Vale, a ver. Toc, toc. Te toca al revés, gente. Witcher Geralt. Get in here. Got Vale. some weights upstairs. Vale, tío, está la You puerta bloody bugueada, tell tío. us what this is about. Just as soon as Geralt arrives, should he? Witcher, Cosas que pasan. at last. Now we're all Ay, tío, me duele aquí, tío. And up the fucking Why have you summoned Por us? un- Radovid's on his ship. una We'll contractura not o get algo, to him tío. there, I told you. Stop it! I've an idea how to draw him onto dry land. But all in due course. Let's start by confessing our sins. I let Philippa Eilhart in on our plan. Mea culpa. Bravo. Bloody bravo. Now, it's not a disaster. The Lady Sorceress is highly unlikely to warn the brat. What's more, she's willing to help us kill him. Naturally, it's nothing I'll ever agree to. But Phil, she's inspired me. Call her my muse. Inspired you to do what? Patience. We've yet to get to the substance of the matter. Geralt, do I recall correctly that Radovid's hired you to find Philippa? Te entrometes demasiado, no me gusta que lo hagas.
Bueno, sí, yo diría que sí. ¿A dónde quieres llegar? Sabemos ya que se entromete. O sea. Only thing I've found is her hideout. What's your point? We can use Philippa without involving her, provided you help. Radovid expects you to report to him, bring him information about her. All you need to do is mention her name, intimate that you've a lead, you're on her trail. Oh, he'll swallow that. Hook, line, sinker, and a good bit of the rod as well. Supongamos que Radovid pica. ¿Qué pasaría entonces? Ni hablar, no contéis conmigo. Bueno, supongamos que pica. Let's say Radovid bites, believes me, and none of that's a given. What then? You'll tell him you've found Philippa's hideout, somewhere where we can easily set a trap and ambush. Suggestions? Bridge to Temple Isle. Built up both sides. Lots of nooks, gates. Easy to block off from the rest of the city. Good idea. I'll divide my men, post half on one end, other half on the other, by the gate. And in the middle, Vess, with a well-oiled crossbow. You see, Geralt, all we ask is that you invite Venga, te Radovid abro, out for a pesa. stroll, bring him to the bridge. We'll take care of the rest. So what'll it be? Ok. I'm in. But once it's done, I'm what then? in. There'll be an uproar in the city. Estoy Panic, dentro. maybe. Need a place where we can wait it out. Thought of that already. Remember Madame Irina's theatre? Abandoned now, not a soul looks in there. Tala and I will await you there. Await us? Unwilling to risk your own necks? Not the point. Dijkstra and I have many cocksucking virtues, but fighting ability's just not one of them. Not as fit for that as we are for a bleeding beauty pageant. Don't worry, Geralt. My people are battle-hardened. They'll manage. You just bring them the king. Do what I can. Where's his ship moored these days? Just round the corner in Novigrad's port. And for your sake, I hope he's in a good mood when you look in on him. Vale. Se supone que esa lechuza es My Filipa. lads will make sure of that. Guards round the White temple, Wolf. what about them? A ver si puedo hablar algo con ellos. When they see the fighting. If they're paid a tidy No me dejan, sum, no. they won't. Te robo la mantequilla, chaval. El cuchillo de la mantequilla. Y un librito de esto de baladas. Vale. Vámonos. ¿Qué pasa ahora? Philippa? What the hell are you doing here? Geralt, don't ask questions you know the answers to. It makes you look stupid. Eavesdropping on your conversation, naturally, with a good deal of interest and a measure of wonder. Mind telling me what you found puzzling? Your naivety. Do you honestly believe Radovid will fall for such a crude ruse? Radovid está loco, ya no piensa racionalmente. Puede que no sea fácil, pero creo que me las apañaré. Bueno, está loco, ya no piensa racionalmente. Radovid's lost his mind. Doesn't think rationally anymore. That's why. That is why he may very well choose to torture you, even if you brought me to him in chains. Just because. Philippa, why even tell me this? Concerned about me that much? Not at all. It's because I think it vital that Radovid die. You don't want my help, more's the pity. But I shall do what I can to make certain you don't fuck it up. Here, take this. Vale. A ring. Danian eagle etched in the ruby. It belonged to Vizimir, Radovid's father. Hand him that, and he may believe you captured me. He might even choose to trust you. No, vamos a fiarnos de ella. Gracias por tu ayuda. Helpful. Thanks. Don't mention it. Believe me, I'm prepared to do much more to be rid of Radovid. Good luck, Geralt. You'll need it. Vale, se me ha reseteado el monitor o algo, no sé qué ha pasado. A ver, el brillo. Esto es el volumen, no. El brillo. El segundo monitor. Vale. Espérate.
A ver, un segundito, ¿eh? Devil's Spawn. Es que no sé, es como si se hubiese reseteado tú, tío. Yo, como lo tengo en vertical, estoy así doblado. Bueno, vale, le quito el brillo y punto. No, al revés, la tengo confundido. Así. Vale, lo vamos a dejar al 25 en vez de al 0. Vale, para que no me deslumbre. A ver, si lo pongo al 0. Oh, también veo las letras también. Venga, al 10. Ni para ti ni para mí. A ver, consigue que Radovid salga de su barco. Vamos para allá. Hi, handsome. Hi, handsome. Ramen samurai. No bread, no corn. Who do you think you are? Punta peña, coño. What a freak. Hay las sombras que fallan. Me he puesto al lado del puesto para echar las fotos, que soy un crack. A ver, sí. Está en medio, hombre. Ahí, buena fotito. Vale. Vamos a guardar por lo que pueda pasar. Debería de ponerme Axia por si acaso. Pero es que Axia, usarlo con el rey, mal asunto, ¿verdad? Bueno. A ver, como he grabado. Bueno, da igual. Lo ponemos por si acaso, gente. A ver. Venga, vamos a ponerlo aquí en... ¿Esto qué era? Esto es lo de que se ralentice el tiempo, ¿no? Ah, pues esto. Witcher Geralt, what do you want? Una audiencia, por favor. An audience. Got new information about Philippa Eilhart. I'll need your weapons. Now follow me. Your Majesty, the Witcher, with news of Philippa Eilhart. I hope you brought something better than magic crystals this time. I know where she is. ¿Y? Perhaps. Calla, coño. Or perhaps you seek to No ladres. like the others. Calla. ¿Quiénes son los demás? What others? You see, a rumor went around that I'd generously reward any who bring information about Eilhart. There's no shortage of the greedy and the stupid.
so a queue quickly formed at the gangway to the ship. The first aboard was a hunter. Brought me a dead owl with no eyes. He thought I'd believe it, shower him with gold. I had him blinded, then thrown overboard with a stone tied round his neck. The second was the postmaster from Oxenfurt. Claimed to have a letter she'd penned. It was forged, of course. I had his fingers cut off. He'll never write again. Oh, and I took his tongue. The spoken lie is just as reprehensible. Needless to say, the rest of the queue dispersed quickly. Soy un profesional, puedes creerme. I'm a professional. Got a reputation to uphold. Be stupid of me to come to you empty-handed. My father's ring. Philippa used it to stamp her decrees, then distribute them as the word of the king. Where is she? Under your nose, sire. In Novigrad. In a house on the bridge leading to Temple Isle. Why haven't you brought her to me? Gotta capture someone to take them anywhere. All I did was track her down, then stole this ring as proof that I had. Do you fear her? No. You want to kill her yourself. With your own hands. I know this. You shall come with me. Hubrecht, gather the men. How many, sire? All of them. Se viene. Well, where is she? Where is Philippa? Like I said, house on the bridge, closer to the other end. Close off this end. We need no guests, no innocent bystanders, or witnesses. Damian, Duke, Egbert, Freak, Caspar. You shall stay here, secure the rear, and kill the Witcher. ¿Cómo? ¿Así das las gracias a quienes te sirven? No sabes la ubicación exacta de Philippa. You don't know where Philippa's hiding. Not exactly, without me. Fret not. We'll manage. Naturally, it would be easier with your help, but you irritate me. You know too much. You impede me too often. And I find your arrogance an annoyance. Corre, quítate el batín y ya acuéstate a dormir. I've had men killed for less. Follow me. Any last words? Oh, fuck! Free the Witcher, then Radovid. Vale, al lío. Se viene. Hang on, Geralt. On our way. Mata a Radovid. Bueno, nosotros vamos para allá. Bueno, para que me voy a entretener yo aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la majestad? Que no lo veo. Tías, cuánta peña, tío. Voy a morir aquí. Me voy a correr yo solo. Bueno, vamos muy dopados. Pero vamos a ponernos ahorcado. ¿Por qué llevo esta mierda de espada, loco? ¿Y esta espada? Pero si los estaba reventando. Ah, vale, es una de nivel 32, ojo, ¿Pero por qué no llevo mis espadas, tío? Porque me las han quitado ellos. Vale, espérate, ¿las tengo aquí o no? Espérate. Ah, sí, no. ¿Dónde están? ¿Qué pasa con las espadas? Ni puta idea, tío.
Au. Dios, qué guapa esta foto, tío. Mira, mira, con las chispas, el pelo al aire. A ver. Esta postura también con las sombras que lleva está guapísima, ¿eh? Buah, qué fotacas, tío, que saca este. Flipas, tío. Sal de ahí, rata inmunda. ¿Qué pasa? Ya no tienes tantos huevos, maldito. Mira, ahí tienes a Filipa. Ahí tienes a Filipa. ¿No la querías? Me lo va a dejar ciego, ¿verdad? Vale. Ojo por ojo, diente por diente. And that was from the heart. Forgive me. I could not deny myself the pleasure. How did she? Where? Why? How the fuck? Ese samurai grande. ¿Qué pasa, máquina? Muchas gracias por la raid, tío. Lads, the time to discuss this is later. Radovid is dead. It matters not by whose hand. Mission accomplished. Now let's get the hell away. Place will be thick with Redanians in minutes. Let's go. Gracias por la raid, tío. Grande. Se Adri. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos todos? Se Freeman. Te hice una broma de la raid. Ole. Ese. Joder. Mierda. Ay. Well, what? Is it done? It's done. Though all did not go according to plan. Ese Fran es libre. First a stiff drink and a toast. Vale, tío. A currar. Que te sale, tío. Temeria. Un abrazo. Ya sabéis, pasar por el canal de Samuel of Game, gente. Lo vais a pasar genial también. Un crack. Temeria. No es muy pronto para celebrarlo. Ah, Temeria, coño. Temeria. Por una Temeria libre. What now, Roach? A new guerrilla campaign against the Black Ones? No. The war just ended. How's that? There's something I don't know about? I'd say so. You see, tomorrow at noon, the commander of Army Group Center will sign a truce in Emir's name. A truce whose wording we agreed with Dijkstra. So back there in Velen, when the trolls nabbed you? Yes, I was returning from the last round of talks. Emir will keep Edion and Lyria, but in exchange for Radovid's head and a stop to guerrilla activities, he will withdraw from Temeria. Which will become the Empire's vassal state. Self-ruled internally, with its own courts, administrative structures and army. The silver lilies will bloom neath the rays of the great sun. So I say were I a poet. But I'm not. All I'll say is there was no other fucking way. A ver, quiero toda la verdad, Roach. Tú y Nilfgaard te van a engañar. Emir se saldrá con la suya. Bueno, quiero toda la verdad. A ver, ¿qué pasa aquí? Haven't told me the whole truth. You're right on that account.
We know you're bloody allergic to politics, decided to emphasize majors and whatnot. If it were done when 'tis done, then 'twere well it were done quickly. That but this blow might be the be-all and end-all here. What's that? Vakmeth, Act 1, Scene 7. Always wanted to play that. Never cast as anything but a halberdier. Geralt, what Tala told you, put it out of your mind. There will be no truce with Nilfgaard. Redania, under my enlightened rule, will fight on until it wins. And when it does, it will unite all the North, including Temeria. What? Ow! El rey en el norte. True. Instead, we insisted on one realm's questionable sovereignty. And to recover it, we gave Emir virtually all the North's other kingdoms. It was not a wise arrangement. So, no deal. You two-faced horse. I will not allow this. Aquí teníamos que tomar una decisión, gente. Should be the first to understand I've no choice. Why the hell would I understand? Because you too are a patriot. Geralt, this doesn't concern you. You may go. Fare thee well on your path or whatnot. Ah, vale, vale. Joder. Le voy a hacer caso por una vez. So I should let you do what you will. But you're a real son of a bitch, you know that? It's why I'll make an excellent chancellor. Farewell, White Wolf. Pero no le he dicho que no, gente. Ah, no, sí, me he ido. Vale. Vale, con esta... Ah, porque con esta decisión... Vale, si tomas la otra, tienes que matar a Dijkstra en pelea. A ver. No. Oberon, ¿este quién era? Oberon Mulceketak, también conocido como Rey de los Alder, fue un gobernante de la lejana tierra de Tirnalia, el mundo natal de Avalak y de la cacería salvaje. Murió tras ser envenenado por Eredin Break. Ah, vale, que este es el rey de los elfos, Oberon. En el momento de morir, Oberon ya estaba cansado y amargado por los más de 650 años que llevaba de vida. El Fugas, el que nos peleamos contra él. El Gels era inteligente, sereno y dotado de un impresionante carisma. Gozaba del respeto y la confianza de los habitantes del mundo de los Ainel, así como de su anterior monarca, Oberon Mursetak. Por ese motivo, Gels no solo conservó su elevada posición después de que Eredin se hiciese con el poder, sino que también se convirtió en uno de los aliados más poderosos del nuevo rey, actuando como su virrey mientras Eredin viajaba al frente de la cacería salvaje. Aunque Gels era uno de los Ainel más influyentes, el poder nunca había sido uno de sus objetivos. Para Avalak, su lealtad y su capacidad para diferenciar el bien del mal suponían una debilidad a la que se podía sacar partido, posiblemente para inclinar la balanza a su favor en la batalla final. Como estaba previsto, Gels se mostró leal a su antiguo rey y retiró su apoyo a Eredin al descubrir la verdad sobre la muerte de Oberon. Este acto impulsivo fue un presagio de las importantes ramificaciones que se producirían en la siguiente batalla. Sila de Tancarville. Geralt y yo conocimos a Sila de Tankerville, la reclusa de Covir, antigua integrante de la logia de hechiceras, que en su día conjuraron, persuadieron y hechizaron al mundo entero a su antojo. Sila siempre dijo que actuaba únicamente por el bien de la magia y la humanidad, aunque se manchó las manos con la sangre de muchos, como los reyes que se interpusieron en su camino. Participó en innumerables conspiraciones e intrigas en las que a menudo el brujo figuraba como cómplice involuntario, obstáculo o víctima casual. Por ello, los primeros encuentros de Geralt con la hechicera fueron, como mínimo, tormentosos. Podría decirse que en al menos uno de estos encuentros Geralt salvó la vida a Sila, pero esto no implica que la tuviese en alta estima. A pesar de todo, la visión de la hechicera torturada y mutilada de la mazmorra del rey Radovid hizo que el corazón de hielo del brujo se derritiese de pena y compasión. Fueron estos sentimientos o quizás un simple respeto por una antigua enemiga que ahora sufría la crueldad de unos fanáticos, los que provocaron que Geralt se apiadase de ella. Consciente del destino que la esperaba si sobrevivía, Sila de Tankerville agradeció que pusiesen fin a su vida con dignidad, sin tormentos ni humillaciones. Vale, a ver. Era Bess, Dijkstra, Vernon, Roach.
Dijkstra. Vale, cuando Dijkstra intentó faltar a su palabra y acabar con sus aliados, que querían negociar con Nilfgaard, con esta maniobra el antiguo espía consiguió su objetivo y reforzó su posición, lo cual permitió seguir la guerra contra Nilfgaard. Es que esto no lo he hecho nunca, por eso lo he hecho. Pero es que, a ver a Roach y Bess los tengo en el corazoncito. Pero nada, eso de aliarse con Nilfgaard, ni yo, nada, ni de coña. Vale, Adri, tío, un abrazo. Cuídate, tío. Vale. Quedaría... A ver. Vamos a ver. Estaba... Bueno, Filipa. Como se va actualizando. Radovilla, que murió. Este es el que tiene... El brujo olvidado, el que tienes... El tío que tienes que derrotar. Bueno, a él no. Al espíritu maligno ese que lo posee. Para la misión de... Para conseguir la armadura y las espadas de la serie. Thaler, vale. Bess. Vale, Bess llevaba toda la vida siendo soldado, por lo que su desgraciada muerte durante una intriga política resultó aún más amarga. Al menos hubo algo de su muerte totalmente coherente con su vida. Murió al lado de su comandante. Vale. Y Vernon Roach, que estaba aquí al lado. Cuando le pidieron ayuda para defender Kaer Morhen, Roach mantuvo su palabra. Bueno, vale, vamos a actualizar lo otro, ¿eh? Ah, no, sí, está ahí. Vale. Vernon se encargó en persona del asesinato. La muerte del rey de Redania iba a garantizar la independencia de Temeria. Para conseguirlo, Roach no dudó en pactar con los nilfgaardianos, algo que le venía estupendamente a Dijkstra. Geralt se negó a participar en aquel conflicto y dejó que lo solucionasen entre ellos. Como resultado, Roach murió por órdenes de Dijkstra. Vale, es que también me jode porque Bess y Roach nos han ayudado, tío, en lo de Kaer Morhen. Dijkstra no. Pero bueno, como nos cae mal Nilfgaard, pues tío, yo qué sé. Pues así ha quedado la historia. Y punto. Y no hay nada más que decir. Así acaba todo. Lo que pasa es que no parece... Me han dado... Experiencia, sí, ¿no? ¿Y los 35 hemos subido ahora? O no, habíamos subido ya, ¿no? Pero no me han dado casi nada de experiencia, ¿no? ¿O qué? No he visto que me hayan dado experiencia. Pues que había que hacerla de la otra manera. ¿Cómo se llamaba esta misión? Es de nivel 30, espérate. A ver. Nivel 48, tío. Estás hablando al móvil. Me cago en todo. La forja de los brujos, esa no es. La torre surgida de la nada. Para la última. Razón de estado es esta, ¿no? Sí. Ya está, pero no sale como que no está cumplida. Esta sigue a Roach, mata a Radovid, consigue que Radovid salga de su barco, no te contesta y sigue a Roach. Bueno, gente, ya está. Nada, da igual. Si no manda experiencia, pues me jodo. Ya al final. ¿Pero por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Por arriba? Se ha ido la musiquita. Ahora. ¿Las espadas qué? Ah, vale, las vuelvo a tener. Están equipadas y todo, tío. Hostia, pero cómo repartía esta, ¿no? Joder.
What's the hurry? One drink all I had. Feisty, eh? A ver. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. Hattori. Oh, my God. Hattori Hanzo. Listen, would you... No, esto no. Espérate, me he confundido. Tienda. A ver, esta... ¿No la tenía? Ah, sí, la tenía, sí. Esta era para venderla. Claro. Quitaba tanto porque tenía 34 perforantes antiarmaduras estas, ¿sabes? Espada de Maribor. Vale, hay que hacer pasta como sea, tío. Voy a envenenar, tomar por culo. Oh. So long. So long. Vale, tenemos que ir al camaleón. Voy a mirar los mensajes ahora. Another day gone to shit. Eternal fire protects us. It gives monsters the shits. Like a raw wave. Están arriba. Let's drink, for it's nearly night. Otro más. Aquí me está esperando Ciri. Geralt. What is it? Nothing just yet, but something's afoot. Philippa and Margarita want to speak to me. Vale. ¿Sobre qué? ¿Nos muerden? Esto no me... Bueno, no hay tiempo. Espérate un segundo. They say about what? No, but I have my suspicions. I bet they have plans for me. And they're deigning to inform me of them. Vale, voy contigo. Te irá bien sola. Ojo con esta respuesta de mierda. Voy contigo, te irá bien sola. Hay que dejar que ella misma tome sus propias decisiones. Te irá bien sola. Si queréis el final bueno... Hay que contestarle eso, Can't believe you'd ever let them. Margarita's only ever cared about your education. Doubt she'll try to drag you into politics. Philippa's tougher, plays a mean game, but ultimately respects those who hold to their views. If she makes you an offer and you firmly turn it down, she'll respect that. Thanks, Geralt. ¿Ves? Well, está... Ha puesto cara como diciendo... Hostia, confía en mí. Hay que demostrarle que confiamos en ella. Y que ella misma puede tomar sus propias decisiones. Not going with her. Can't hold her hand if they're gonna take her seriously. True. Good decision. Le irá bien. Relax, she'll be fine. Rita won't hurt her, but Philippa, she can be ruthless. Ciri's been in tougher situations and come out of them all right. True. We managed to instill some principles, skills that have helped. Exactly, so there's nothing to be afraid of. Of course. I'll just have a peek. Cotilla. Gossip Girl. Deja de espiar, tía. Me lo esperaba. Al fin, pensaba que no te ibas a traer. Deja de espiar. Don't spy on her. You really have that little faith. I don't trust Philippa and Rita. So why'd you even allow this meeting to happen? For the same reason you did. If they're to respect her, she can't be seen to be hanging onto my apron strings. ¿Qué ves? Déjame ver. What do you see? Philippa pontificating. Ciri pacing wall to wall. She stopped. She's saying something. Philippa's turned pale.
Bravo, Ciri. Sigue así. That's my Ciri. Probably gave her an earful. Quiet. Here she comes. So? You were eavesdropping? Yes. No. You haven't changed a bit. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Tell us what you talked about. I'd rather not. Not yet, at least. Of course. When you're ready. Take a walk. Get some air. We need to sail to Skellige. Avaloch's waiting at the port. Of course. I'll be there soon. Just wanted to... Go meet Avaloch. He wished to see you, apparently. Vale. Ahora sí que manda experiencia. Pero la otra misión parece que no me ha dado experiencia. Preparativos de batalla. Heathen. Behave, Witcher. I was made for loving. Vulgar one. Can see it. Move on. Vamos, cara, un día de estos llegas. Tenemos que ir obligado, ¿no? En el barquito, ¿no? O podemos viajar. No, en el barco, vale. Dice en el barco. Como tenemos que ir a Skellige, ¿sabes? Ya tú sabes. ¡Salta! Help protect Ciri from the wild hunt, and the Emperor will grant you amnesty. I hope we can trust you. You can. What of Fringilla? That I don't know, but I shall take it up with him. You barely said hello and you're already plotting something. It's clearly in our nature. ¿Amnistía? ¿En serio? ¿Really? I hear right. You convinced the Emperor to pardon them? Provided they help us defend Ciri. Got a hard time believing Emperor'd go in for a deal like that. If you can't believe it, don't. I don't need you to. ¿Qué decías de Fringilla? Bit about Fringilla. What was that? Triss told me you couldn't contact her. Perhaps because she sits in the Emperor's dungeon, chained in Dimeritium. At least that's what Rita implied. ¿Cómo lo sabía Rita? How's Rita know? Barely got out of prison herself. She spoke to Fringilla before they imprisoned her. Fringilla said that the Emperor had summoned her, and she'd explained why after the meeting. No one's heard from her since. Thought this kind of drama only happened around Radovid. I don't like it. That was not our deal. When it's all over, I'll need to have a candid discussion with the Emperor. Come, they're all waiting for us. Vale. And the wind keeps blowing and blowing. Ah. Después de usted, señorita. Stop staring, you'll jinx our work. Qué bonita noche se ha quedado, ¿eh? Oh, you make a fine sailor. Till the puking set in. Looky, Mr. Fancy Pants. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Yes. Anchors away. Parece un puto vampiro ahí, tío. Geralt. Échate cremita. Bronceadora. The king of the Wild Hunt sailed aboard the Naglfar, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the Witcher set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Eredin into a trap.
Nagelfar, el barco luengo que podía viajar entre mundos. A ver si sé hablar, hostia. Cuando quieras, cargas. Maldito. Las cargas son muy lentas. Sí. Does he aim to conquer Skellige? But he knows. Those are my friends. He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. Pero es cuando hay cargas de estas de cinemática, tío. Is that so? O cuando te matan. Sin embargo, el viaje rápido es casi instantáneo. O cuando cargas, sí, bueno, sí. O el viaje rápido. El viaje rápido es instantáneo. Bueno, instantáneo. 2 segundos. We must hurry and find the Sunstone. Seems we've plenty to do in Skellige after that. Fringilla Vigo. We need her here. ¿Puedes teletransportarme al barco del emperador? Ni siquiera sabemos lo que es la piedra solar. Bueno. Esta. Can you teleport me onto Amir's ship? Not a chance. 6 segundos. It's better shielded than the Emperor's alcove. ¿Tú en PC también? We need Fringilla in one piece. Bueno, yo es que tengo claro. Yo lo estoy jugando a ver si lo digo. El disco no es un disco, coño. La unidad de almacenamiento SSD NVMe. ¿Vale? De última generación. La mía va a 4000, creo que iba a 4000 de lectura y de escritura, algo así. Megas por segundo. ¿Saben que estamos aquí? Think they know we're here? Emir's mages, of course. If the matter of Fringilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. Vamos, que va casi 10 veces más rápido que el SSD normal. Fringilla's a pricklier matter. She's his subject, one officially sentenced to death for treason. You'll need to learn what Emir has planned for her, once we've found a way to toss you over to the Imperial flagship. Yo iré al barco de Emir. Es que siempre lo digo mal, creo que es NMVE, ¿no? Plan to swim? O no, un disco M2 se llaman. Lo llaman así. The white flame dancing on the graves of his foes. Don't panic. He'll find a way. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. And once you're on board, show His Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised and what he'll get in return. Vale. Ni siquiera sabemos lo que es la piedra solar. Creo que tendría que haber hecho un guardado manual antes de venir. It was created so the mountain elves could summon the vessels of the NL. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Truly? Can all of you be unfamiliar with the story of Galban and Dillion of the White Fleet? Me interesa más saber cómo usarla. Me encantan las leyendas élficas. Cuenta. Tell us, please. Absolutely love elven legends. Galban was a sage of the Elder Elves. He fell in love with an Enshe elf, Dillion. Yet she spurned him. That was a jest on Geralt's part. Too late. It won't hurt any of the elders.
On the day the White Fleet was to set sail, Gelban gave Dillion a gift, the Sunstone. He believed Dillion's heart would soften in time. Once her longing for him burgeoned, she was to use the Sunstone. Though worlds away, he would return for her. Sounds promising. Let's just hope this Sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. Me interesa más saber cómo usarla, ¿no? Coño, dale. What I want to know is if we'll be able to use the Sunstone. You? No. Me? Naturally. With a touch of help from the sorceresses. Of whom some are below deck vomiting, while others remain unreachable. ¿Estamos seguros de que la piedra solar está en Skellige? The Sunstone's in Skellige? How do we know that? From legends. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion. I'll talk to him. Know where he is? I'll ask around the port. Krach's longships are moored there. Me voy. I'm off. Good luck. Carta Yennefer a Emir Bar Emreis. Su Majestad Imperial, permitidme recordaros que nuestro trato incluía a todas las hechiceras que quisieran formar parte de la peligrosa misión cuyo éxito anhelamos con tanto fervor. Me resulta incomprensible que, dada la situación actual, y puesto que ya he logrado reunir a un gran número de miembros de la logia, os sigáis negando a que Fringilla Vigo se una a nuestra empresa. Comprendo que existen factores personales que aumentan vuestra reticencia a desprenderos de vuestra súbdita, pero os aseguro que vuestros intereses están bien protegidos. Os prometo que mantendré las condiciones de nuestro trato, aunque ello suponga grandes sacrificios por mi parte y aunque en consecuencia me vea personalmente arrojada a una situación muy desafortunada. Os pido por tanto con educación, pero con gran premura, que liberéis a Fringilla. Mi más sincero respeto, Yennefer. Preparativos de batalla. Misión actualizada. Oh yeah. Fringilla Vigo. Beni Vidi Vigo. Nueva misión. La piedra solar. Nueva misión. ¿Dónde voy? Ah, aquí está Crack. ¿Cuál tengo puesta? Pregúntale a Crack dónde está Armiño. Vale, la piedra solar y preparativos de batalla. Vale, esta incluye las dos. Cuélate en el buque insignia del emperador al abrigo de la oscuridad. Bueno, vamos a hacerla por orden y ya está, ¿no? Ground those swords. Wolf, did you see? The black dogs in their rickety tubs. They bay at our gates, seek to strike fear in our hearts. Saw them all. Where's Ermion? Went to see Lugas. An uncrate on the throne remains a thorn in his ass. Now he's seen the black ones, it pricks him even harder. The druid's gone to reason with the dim-witted knob. Think I'll join Ermion. Need to talk to him. Go. And when you see that bloody twit Lugas, be sure and tell him... best not. The druid knows what to say. Farewell. Vale, tío. Vale, vamos a coger un indicator. Por aquí había uno, ¿no? Estamos en Cartrolde, ¿no? Aquí tiene que haber un indicador, sí. Cartrolda. 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 Con acento y todo escaliqueano. A ver. Carmure. Eso no es donde el Lugo es el loco, ¿no? Mira, aquí podemos reponer estas mierdas. Vale. Respect, Witcher. Respect, Witcher. And what else would crack? He not content to have them all in his fleet.
take control of my oil and seen his spawn on the throne. Under present circumstances, Crack can go ahead and reap the shite he sown. Almighty. Tenemos al máximo lo de subtítulos, tío. ¿Dónde va, tío? Ahí no, espérate, en sonido no, sonido es sonido, ya está. Pantalla. Esto no es. No, gráfico tampoco, aquí no está eso. Aquí. Sí, está el 10. Sí. Hostia, pues menos mal que estaba el 10. Por defecto es el 5, ¿eh? Joder. I'll not kneel before an Oncrite, never. That clear to you? You prefer to aid the black Bueno, mejor que el original. I'd sooner aid the rights of bleeding Moorhog than let Crack rule all Skellige. And your men, what do they say? Will they follow you when the Jarls call you a traitor? Traitor. This here's my land, Druid. Watch your words. Vale, ¿qué es sino una traición? ¿Quieres ser rey por la gracia de Nilfgaard? Would you be king by Nilfgaard's grace? That's your bark before you bite. Yes. Did Crack send you here for my head? Well then go ahead. Try to take it. Get him. ¿En serio? I'll rip you. What the fuck? Bueno, llegó el final de Lugos del Loco. ¡Hostia! ¡Rodajitas! Cabrones. Toma. Toma. ¡Hostias! ¿Habéis visto? Se le vio el tronco y todo, tío. El hueso del tronco. La espina dorsal. Joder, ¿en serio? A ver, Peño, déjame pasar, cojones. No quepo. Cabrón. Que no quepo, tía. Me voy a caer. Vale, el solo se lo carga. Tío, ¿cómo mete Armiño, chaval? Tiene el mismo set move, tío, ¿eh? ¿Te das cuenta? Tiene el mismo set move, tío. Nos han complicado mucho. Bueno, ahora ya como no hay nadie, esto no ya no es robar, gente. Es saquear. Mira, diagrama de la Steiger. Steiger. El diagrama de la Steiger. A ver, Lugos está por ahí. Bueno, era uno de estos, ¿no? Es este, ¿no? El que cortamos en rodajita este. Es el Lugos. Vale, la Faustino. Cuidado. Bueno, Lugos pasó a mejor vida, tío. Lo siento por él. No sé si le hubiese dicho la otra opción. Hubiese cambiado el tema. No es que no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Vale. Bueno, unos cuantos lingotaces me venían bien, ¿eh? La verdad. Todo hay que decirlo. Estamos ya escasitos. Tengo que terminar de hacerme las espadas a nivel máximo. Pero como voy a usar estas, de momento no las he hecho. Porque con esta ya vamos sobrados. Estas están muy bien, porque tienen de todo. O sea, sí. Están bien balanceadas, por así decirlo. Come. Come. We should not stay here. Ah, vale, ¿y te quedas ahí? Hola. A la entrada del territorio, vale. O sea que tendré que salir. Espérate, Geralt, por favor. Es el favor de ponerte bien, que te vas a caer.
Venga, termina de saquear y nos vamos. Un poquito de alcohol esto. Enchufa esto aquí, da calorcito. Vale. Vámonos. A ver si se ha bugueado el tío. No creo, ¿no? Hostia, que me caigo, tío. Ah, por aquí ya lo sé que no es, espérate. Vale, vamos a volver por el camino normal. ¿Estos me pegarán de hostias? ¿Los que ven aquí o no están? Sí, ¿no? Ah, claro. Claro. Se acabó el herrero de aquí. ¡Cojones! ¡Ah! Me cago en todo. Vale, es que tenemos un tanto por ciento de muerte súbita. Pues se ve que ha caído por eso, ¿no? ¿Dónde? Bueno, más o menos. Claro, ya no están estos de aquí. Pellejo. Vale. Not your lucky day. Hostia. Tranquilito, ¿eh? Hostias. Bueno, no. Luego. Vamos a ver, espérate. Medito ya. Vale. Así cojo las piedras estas. A las 9 de la mañana. Vale, y ahora me pongo lo mío. Mi jamoncito. Vale, ahora sí que se ha cambiado el objetivo, gente. Al meditar, ¿veis? Se ve que se bugueó ahí Armiño ahí arriba. Voy a cambiarme esto de aquí. ¿Qué era lo que tenía puesto? No, era esto, espérate. Esto, de la cámara lenta, ¿no? ¿Y esto qué era? Ah, esto era la tolerancia, ¿no? Sí. Hostia, pues esto no lo tengo puesto, ¿eh? Bueno, con eso me sobra. Hasta luego. This one's really funny.
Come. Well, Geralt, I see no row can occur in Skellige without your participation. Mean and inaccurate, Ermion. Seems to me I've missed quite a few. The blood of Croc's blood sits upon the throne, and that is your doing. I'm afraid you've ignited a small civil war. ¿En serio? For ages, men had shed each other's blood in the quest for Skellige's crown. Politics as usual. Just a difference. A ver si te puede... A ver si... The bloody feast at Gertrolda was different. Espérate. It was dishonorable. ¿Cómo se llama esta misión, gente? Esta es la piedra solar, ¿no? More Witcher's work. Work that culminated with the crowning of the Isle's new queen. Vale, eso ya lo sabíamos. No... So, Clan Drummond vale, es que depende todo de quién haya reinado. Croc sent you to negotiate an agreement with Lugos. Ahora lo An cuento. agreement. Only Croc believes such a thing possible at this stage. Mean I didn't actually ruin things for you? Not this time. Lugos' death stands to change a great deal. His cousin, who will now be named Jarl, is a weak commander. Stupid. This war will start soon, end even sooner. Vale, tío. But why have you returned to Skellige? Vale, mira. Si Ceris o Yalma reinan en Skellige, Armiño estará en Caermure y te lo encontrarás hablando con Lugos el loco. Aquí la cosa tampoco irá bien y Lugos te atacará independientemente de lo que conteste. O sea que lo hemos hecho bien. Así que ábrete paso, bla, 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 bla. Bueno, si Bran reina en Skellige, Armiño estará en Gertrolde. En concreto la fortaleza. Donar te llevará a la sala del banquete. Bueno, sería diferente. Vaya. Bueno, que cambiaría algunas cosas, ¿no? Sí. Ah, pues esta misión es larga, ojo, ¿eh? Esta misión es larga de la hostia, tío. Ay, pues la estoy mirando en la IA, es más larga que el común. ¿Cómo está Ceris? How's Ceres handling things? Has the makings of an excellent queen, if she would only flee her father's shadow. Everyone, Lugos excepted, declared their support for her. Yet the minute the Imperial fleet appeared on the horizon, the Jarl took matters into his own hands. And Hjalmar? The lads led 3 raids against the Imperial fleet, all against Croc's will, all failed. Yet he'll find volunteers for another. Yeah, sounds like Hjalmar. Vale, ¿has oído hablar de la piedra solar? Listen, Ermion, know anything about the Sunstone? Legends place it somewhere in Skellige. The mask of Urberus first, now the Sunstone. Monsters may rest easy. You've become a treasure hunter. Yeah. I've never found the Enshe elves interesting. But there's a skald, Avid. He could help you. Once told me of some inaccessible caverns or ruins or some such. Where will I find him? Today? In Arenbjorn, doubtless. You might also ask the Pearl Divers, Erling and Matthias Fishlong. Seguro que es algún sitio de los que tenemos marcado en el mapa que habíamos investigado y que no podemos seguir. Ah, ¿os acordáis la cueva esta que no podemos acceder y que habían 2 cosas marcadas? Creo que había una fuente de poder. Bueno, sale un interrogante, pero yo sé que hay una fuente de poder por el mapa. ¿Branquias? Fishlong. Interesting. So they call him. Submerges for hours at a time. None know how he does it. Ya veréis cómo es esa. Suspicions. Not too fond of him. It's nothing personal. I couldn't stand his father or grandfather either. Gracias, tío. Thanks for your help. One thing, Simpático. Geralt. These caves are ruins. Matthias and Erling's ancestors would have looted them bare centuries ago were they not protected by some magic barrier. Take a sorceress with you. You must have brought at least one along. Whole gaggle this time. Gods protect us. Habla con el bardo Eivin, busca al pescador de perlas y habla con él. Este cantando, ese puta bola. A ver si es esta, tío. La que digo yo es esta. ¿Dónde es? ¿Dónde era, tío? Lo que yo decía. Es esto, lo que está marcado aquí, gente. Ya verás cómo es esta cripta antigua. Aquí había como un portal élfico, pero estaba tapiado.
Entonces, claro, necesitaremos una hechicera para abrir la puerta seguramente. El portal. Esto lo tengo marcado, lo voy a quitar. Vale. ¿Veis? Pues será eso seguro. Vale, ¿dónde estamos, tío? Aquí. Seguimos para abajo. Y aquí abajo está el indicador. Hola, anciana. Vale, a ver, ponía abajo. Un poco a la izquierda. Venga, que el GPS se me va un poco para allá. Allí, vale. Estamos en Hamstein. A ver, ¿tú compras cosas? Come on, baby. Sí. Cómprame todo esto que me pesa. Ya no puedo comprarme más. A ver, ¿qué tienes por ahí, bajo? Nada que me interese. Gracias. Jamás ver. Vamos a ver por aquí, por abajo, por arriba, por dónde. ¿Dónde está ese indicador tan guapo y tan chulo? Aquí. A ver. Nos vamos por aquí. An ¿Qué pasa, Ciri, cariño? ¿Y qué te pasa a ti? Dormilona. Oye, recuerdo una misión que yo no sé si era del 2 o del 3, tío, de The Witcher hablando. De un enano, tío, que se subía al tejado y teníamos que convencerlo de que bajase porque si no se está quemando su casa o algo así. ¿Ese era del 2, tío? Es que aquí no lo ha hecho. Not now. Watching for Nilfgaard's fleet. Fleet? Oh, aye, they mentioned something. Nay, I've more important matters on my mind. By my calculations, today's the day Gevorg, the legendary white whale, will swim the waters of quiero ver cómo va esto. Mierda. Been waiting for this my whole life. No ha salido. ¿Qué pasa con esa ballena? What's this whale about? He's to appear when specters descend from the heavens into the waves. The serpent wakes the sea's wrath, and an icy monster devours an isle. Be the first bard to compose a ballad about him. Legends don't happen to mention a curse of the Black Sun, do they? Black Sun? What are you on about? Never mind. Buscaré a Gevorg contigo. Let's watch for Gevorg together, and you can tell me what you know about any elven ruins in Skellige. Claro, esa es la torre que fuimos, ¿verdad? Heard of some cavern no one's been able to enter? Good thing too. Pues no va a ser la cripta, They'd have plundered it ¿O sí? long ago No sé. like all the others. Mira la ballena. Avon! Avon. What? Just wanted to assure you I only want to look around the cavern. It's research. Research? Para es que no trata de estar Writing a historical treatise si on hubiese the pausado. Shea elves under Ermien's tutelage. Ermien? Man never cared a whit about the elves of the mountains. I've seen through you, you conniver. Cut me to bits if you like. I'll never tell you about the cavern. Vale. Ha salido mal. Que era para despistar eso de la ballena. Vale, busca el pescador de perlas y habla con él. O sea, que le tenía que haber dicho la otra. ¿En serio? Vale.
Pues nada, me voy. Hala. Ha salido mal la cosa. Ciri, coño, el mando. Tías. Hey there. Come take a gander. Respect. Respect, Witcher. Vale, este está a tomar por culo. Hostia, hostia. ¿Qué pasa por ahí? ¿Quién va? Arpías de mierda. Hijas de puta. Hala, a pastar, todo Dios. ¿Queda alguna? No. Alguna queda por ahí que la estoy oyendo, ¿sabes? Está por bajo, me dice. Must be the Pearl Diver's boat. ¿Dónde está? Este es el que había dicho que se sumergía un huevo, ¿no? ¿Está abajo? Claro, le llama Marcha por un motivo. Bueno, vamos a tomar una horquita. Ahí, para aguantar un poco más. La respiración. Horca. Ahora guapato. Debajo. Licor enano. Vale, tío. ¿Dónde estará este? Vamos a respirar. Vale, yo no veo a nadie aquí, tío. ¿Habrá una cuevecilla o algo aquí? Espérate. ¿Allí? Ah, amigo.
Vale. Chufa aquí. Calorcito. Look, Erling, told you we wasn't done for the day. Didn't even have to fish this one out. You daft? Can't you see he's a witcher? What's a witcher doing here? Es vuestra propia gente. ¿Se acabaron las perlas? Están saqueando los cadáveres, tío. Run out of pearls. Not your concern. What the sea gives, we take. Seems she's a reluctant giver. Aye, I could use a better knife. But a few hours and their fingers are swollen. He oído que sabéis algo sobre unas ruinas élficas. Bueno, después les lleváis los cuerpos a las familias. Corréis un gran riesgo. Después les lleváis los cuerpos a las familias. Hablando ahí con sarcasmo. They speak true. Mutants got nothing resembling refined sentiments. Look at them. You think their ever-loving mums and wifeys want to see them in this state? The sea will bury them. And that's that. Corréis un gran riesgo. Risking a lot. Why? That a threat or something? Don't need to worry about me. But I heard calls underwater. Monsters must have sensed blood. I don't hear nothing. Ordinary. Qué refinados son los saqueadores. Sí, son refinadísimos. We best get out of here, Matthias. Listen, heard you know a thing or two about elven ruins in Skellige. Who says? Ermion. You'll not tell him what you saw today, will you? Depends. Elven ruins, you say? What you want to know? Druid mentioned some cavern you've never been able to enter. Where is it? East of Cairtrold. In a cove you can only reach from the sea. We got nothing else for Vale, you. entonces la que yo digo. Sí. La torre será otra misión. No me acuerdo. La torre será al final del juego o yo qué sé, no me acuerdo. Ya me lo dijiste el otro día también. Sí. Me dijiste que eso era al final. Es que como hemos investigado todo. Habla con Jennifer. Vale, pues ya nos tenemos que ir. Hostia, ¿para qué ando? ¿Para qué andas, primo? ¿Para qué andas? Me cago en 10 que me van a correr aquí. Arde, mamón. Joder, macho. ¿Otro más? ¿Está allá? Hay alguno más por ahí, en la cueva. Venga, va. Ya que estoy, me lo cargo también. Venga, va. ¿Qué haces ahí arriba, tío? Baja, hombre. Baja, hombre. Vale, se acabó. Aquí no veo nada más. Vale. Pobrecillos, tío. Foto para el periódico. The Witcher Post. Murcielaguillo. Cuando quieras, Ahí, gracias. Parece tan fácil viendo a ti hasta que me pongo yo y me cuesto en historia y punta. Bueno, eso... La edad fue, yo sí que me acuerdo. Ya, sí, eso es la edad. Pierdo mucho la memoria. Vale, a ver. Por aquí.
Eso es bueno para jugar a videojuegos. Así los disfrutas otra vez. Como no te acuerdas de casi nada. Hola, bandidas. ¿Qué tal? Te ha rebotado, Vale, tendremos que volver al punto de partida. Uf, no sé yo, si para abajo o para arriba, tío. No, la verdad. Mira, esto es lo que se me bugueó, tío. El tesoro está escondido. Aquí está justo Birna. Está aquí en una piedra, atada, muerta, de hambre. Y este tesoro se me bugueó. O sea, está hecho, pero se me ha quedado como que no está hecho. No sé por qué. Se tiene que quedar así, como esto. En gris, así. No entiendo el por qué, pero... No sé si pasar por allí a darme una vuelta, pero ¿para qué? Si es que está hecho. No, se ha bugueado y ya está. Es que hay algunos bugs en este juego que no se solucionan, Depende de la partida, tío. A mí me pasó una vez, uno en Tucson, en una de las misiones secundarias del principio del juego, creo que era, que tenía que matar a 5 personas o no sé qué historia, o... Bueno, que se me quedaba... Se me quedaba infinito, tío. O sea, no... Como que habían enemigos y tenían que parar de salir enemigos o algo así, ¿no? Para hablar con alguien o algo de eso. Y claro, sabes tú que hasta mientras que estás en peligro no te dejan, ¿no? O sea, mientras que estás con enemigos no te dejan. Pues me salía como que había un enemigo o algo y no había nadie, gente. Y probé a cargar partida anterior y tal, pero no había manera. Se bugueaba siempre. Y luego en otra partida me salió a la primera, no pasó nada. Sí, lo que no me pasa a mí. Ay, Dios. Lo que no me pasa a mí, hijos míos de mi vida. Y paso de ahí porque ya he ido 2 veces allí, tío. I'd rather verify it now. Otherwise, I'll continue to wonder if he's not about to stab me in the back. You've something of a persecution complex. You needn't come with us. I hadn't intended it. Going somewhere? Ciri says there's a site in Skellige we must examine. Avalach's clearly hiding something from us. Earlier, when we were in the Isles together, Avalach mentioned a laboratory. At one point, he wished to teleport there, to retrieve something. And he refused to take me with him. It was all very strange. Sufficiently suspicious, don't you think? So what? Want to just sneak in and root around? Exactly. Coming with? Fine. Where is it? On a small isle between Undvik and Speakerog. Not exactly on our way. Just found out the sunstone's on Ard Skellig. Cavern along the coast that we can only access from the sea. Gonna need some real magic to get in, too. Go find this laboratory. I will explore Ard Skellig. You can join me later. Philippa, your eyesight. Only just recovered and magically simulated. Didn't you say you'd need some time to get accustomed? Did I? I'd forgotten how irritating she can be. Come, Ciri. We'll await you there. Vale. A mí lo que me pasó... No, a mí lo que pasó, que se arregló al rato, solo fue que no podía llamar al caballo ni me salía la opción de poder llamarlo. Bueno, sí, pero esos son bugs que se arreglan.
Pero hay algunos, como el que te he comentado, que no. Se queda así, se queda así. Claro, el bug fue seguramente que estaba matando unos sumergidos o algo de eso. Ahí donde estaba eso, y había un cadáver. Y el cadáver contenía la llave. Y luego en otro pedacito de roca pues estaba el tesoro, que se abre con la llave que estaba en el cadáver. Pero no sé qué pasó, que estaba entre la lucha de los sumergidos y luego que cogí la llave y no sé lo que hice. Luego abrí el tesoro y no me dio el... Y no me lo marcó como finalizado, ¿sabes? O seguramente ese tesoro son de los que te suelen salir una misión, que se activan, lo coges la llave, se activa una misión, busca el tesoro o algo así, ¿no? Creo, Vale, ¿cómo queda esto? Una hija de la vieja sangre. Hostia, a lo tonto. Si no llegamos a subir de nivel, cuidado, porque lo hemos hecho todo. Claro, íbamos súper pasado de nivel. Pero ahora estamos solo a 4 niveles de la principal, Ve a la isla donde está el laboratorio de Avalanche. Preparativos de batalla. Encuentra la piedra solar, recoge a Fringilla en el barco del emperador, descubre si Avalanche te está ocultando algo. Benividipica. La piedra solar. Vale, entonces ve a la isla donde está el laboratorio de Avalanche. Esto lo puedo hacer luego, ¿no? A ver, que no sea que la cague o algo, gente. Bueno, a ver, tiene más nivel, se supone que lo podría hacer luego, ¿no? ¿O qué? A ver, no sea que meta la pata, ¿sabes? Vale, pone que se bloquea durante la misión de la piedra solar, pero vamos a dejarla cuando acabemos la piedra solar. Vale. Vale, pues bueno, no sé, tío. Aquí tantas misiones. Mierda, ¿qué ha pasado? Vale. Vamos a hacer la que estábamos haciendo, que es esta, tío. Ya está. La piedra solar. Vamos a ver. Efectivamente. Mirad dónde es, gente. Donde teníamos los marcadores. Esta aquí no podíamos pasar. Y yo lo dije, aquí necesitaremos magia. Magia potagia, ¿veis? Así estaba esto, ¿veis? Que no podíamos pasar, ¿eh? Mira qué fácil es, Geralt, mira, eres estúpido. Mira, qué fácil lo hago. Idiota. Let's go. Bueno. What now? Gonna grow yourself some new eyes, like Vilgefortz did? I remember the moment I killed him. Cultivation wasn't complete. They hadn't grown in fully yet. Looked disgusting, but... I take it your mention of that deviant is purely coincidental. Of course. Also heard of this rich blind dwarf from Mahakam. Had them put 2 sizable rubies in his eye sockets. Couldn't see a damn thing. But word is, it looked pretty tasteful. Voy a probar otra poción o algo, tío. Es que nunca probo nada. Tengo 500.000, tío. Había por aquí una que estaba muy bien. A ver. Esta no. Esta no. Regeneración de vigor. Adrenalina. Ventisca superior. Esto para que se ralentice el tiempo. Vale. Esta para el veneno. Ya está muy bien, la aeropendola superior, para cuando hay veneno, tío, Esta es útil. Al ejecutar acciones que consumen vigor se regenera la vitalidad. Hostia, y dura bastante esta, Al ejecutar acciones que consumen vigor se regenera la vitalidad.
No está mal. Extracto de tal. Ah, es un extracto. Vale. Permite ver a oscuras y munición. Vale, el gato. El gato. Vale, esto para reducir la toxicidad. Intensidad de señales. La luna llena. Aumenta vitalidad máxima. Duración ampliada. Cura una cantidad de vitalidad equivalente a la toxicidad actual. Este está bien. Voy a ponerme esta aquí. Es que el coliendido está muchetado. Hago muchetos con el coliendido este. Y siempre me deja el 50% de tóxico de ese. A ver, vamos a explorar esto, que esto no está explorado, ¿eh? Ya voy. ¿Qué pasa aquí? Poca cosa hay aquí. Apariciones. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hear that? ¿Sirenas? Huecha. ¿Por qué no puedo sacar esto, tío? Baja, coño. Vale, ahí está el lugar de poder. Baja, cabrona. Espera, te doy con esto. Dios, que vienen más, loco. Un poquito de ralentización, por favor. Yo soy muy rápido. You don't plan to muck about in this Empyrean now. We came here for a reason. Cojones. Está. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Puntito de habilidad y mejora ¿de qué? Indie. Vale, luna llena. Vale, faltan 2 minutos solo. Del comestible este. Unas pataticas. Vale. Vale, ya tenemos una de las cosas que habían aquí. Era esto y la otra está aquí. Vale, a ver. A ver, es que aquí hay cosas escondidas, mamonazos. Como os gusta esconder los cofres. Los de perra desarrolladores del inframundo. Cabrones. Es que son muy cabrones, Cómo esconden los cofres, Aquí hay otro, ¿puede ser? ¿O es una piedra? Es una piedra, ¿no? De las que he tirado, ¿no? Sí. Vale, es que no veo un carajo. Vale.
Extraño, sí, si no fuera por los mods que buguean el juego. Claro, eso tiene que ser por los mismos mods que han añadido. Porque no lo han desarrollado eso, sino que han cogido mods que habían ya y ellos se han implementado en el juego. ¿Qué hace esta? Ah, el puente. Ready. Let's go. Gracias. Couldn't help notice the tension between you and Yennefer and Triss. It's very hard on Sí, Ciri. hay tensión, hay tensión. Tensión sexual no resuelta. There are times I doubt you three realize how it looks. Triss plays the big sister to Ciri, but eagerly awaits a chance to hop in bed with you. You and Yennefer play the parents. Yeah, so if you're angling to make it a five-some, there's clearly no room. Ese Miguel a los tías. Tías, como la ha cortado, ¿eh? Cómo la ha cortado la conversación. Qué crack, tío. Geralt, eres un puto crack, tío. A ver. Shh, calla. Coge esto, Geralt, coge esto, me cago en 10. What the fuck? ¿Qué pasa ahí, hostias? Tesoro escondido, vale. ¿Dónde está el tesoro? Dame mi tesoro. Yo venía a coger el tesoro, cuidado. Llave élfica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto, tío! Me cago en todo, joder. Vamos a otra luna de esa. Eso sirve, tío. Eso que dice que sube la vitalidad máxima. 1000 de vitalidad. Aumenta vitalidad máxima. Duración ampliada. Con una cantidad de vitalidad equivalente a la toxicidad actual. Vale. Bueno. Cúrate eso. Guarda. Vamos a ver si podemos llegar. Esto tendrá truco, pero... Yo pego un salto y a tomar por culo. A tomar viento, hombre. Ya está. Usamos esto. A apagar el mecanismo, ¿no? ¡Epa! Y cojo esto. Ahí está. Ya estaría, ¿no? Vale, tesoro hecho. Gente, ya hemos hecho los dos interrogantes que nos quedan aquí. Y ahora... Este aracha venenoso de mierda. Mira, me voy a tomar esto, gente. Lo de que el veneno me cura. ¿Por qué no? Está aquí abajo, ¿no? ¿Qué era? ¿Era esto? No, era la oropendola. Esto. Vale, ¿cuánto dura esto? 5 minutos. ¡Ah, no me puedes envenenar! ¡Mamonazo! Tira, tírame veneno. Asqueroso. Que no me hace nada el veneno, idiota. Hostia, qué útil, tío. Qué útil, loco. Pues vale. Vale, esto no, aquí no hay nada. Seguramente esto guardaba el tesoro. Lo que pasa es que lo hemos cogido sin necesidad de luchar contra él. Bueno, eso que nos hemos llevado. Ah, mira, aquí había un tesorito más. Me cayó la puta boca. Vale, vámonos. ¿Hay otro más aquí? Madre mía. Estamos que lo damos, que lo tiramos todo, ¿eh? Vamos por aquí. Y por aquí. A ver si hay algo más, espérate. Aquí es donde he cogido este de aquí. Este cofre. Seguimos. Let's go. Ya podemos continuar, señorita. Hostia, un puto golem. Mierda, coño. Venga, va, toma un aceitico. Que te gustan los aceiticos. No ha dropeado nada, ¿no? No, tío. Estos hay veces que no dropean nada, tío. Los elementales estos, tío.
A ver, ¿qué hay aquí? Oh, ¿y esto? Ese nombre no lo he visto yo. La navette Seide. Menos 87, tío. Es mucho. Bueno. Vale, pero no la teníamos. Bueno. Pues otra más. Esto es grandísimo, tío. Algo me dejaré seguro por ahí, pero bueno, da igual. Hostia, ¿qué ha pasado? He cortado. Sí, en la misión La Torre que salió de la nada, tampoco dropean nada los bichos esos. Es verdad. I'm fresh out of change. Ugh, in blood, not coin. The sentry is Fearlan of the Elven legend. Do you literally read nothing? Hostia, se me ha atado a tiris y todo. El sonido ha sido tan real. Las 8. Madrid juega ahora. No, el Barça empieza ahora, ¿no? Ceuta, Barcelona. Y luego Madrid-Villarreal, ¿no? Es a un partido solo, ¿no, Freeman? Son octavos, ¿no? La Copa del Rey, ¿no? No hay ida y vuelta, quiero decir, ¿no? Yennefer must have tremendous pull with the Emperor to get him to guarantee the Lodge's safety. What's your take on it? My take? Obviously a leading question. No. Geralt, I'm tired. Let's sit and chat a bit first. Is foreplay that important to you? Háblalo con Yennefer. ¿No te entusiasma trabajar con el emperador? El trato con Emir es asunto de las hechiceras. Paso de salir del juego. This deal with Emir. It's sorceress business. Pick someone else's brain. So she's not told you anything? What about personal plans? Has she mentioned anything? A possible advisory position? Beside a young, promising empress? Stay away from Ciri. She's an adult, Geralt. You keep forgetting. She can decide for herself. So, onward. Vale. Don't you think it's time you stopped interfering in Ciri's life? No. But you do know we're not a pack of wolves you can just drive away from her with your sword. Sure you are. And yes, I can, if the need arises. Vale, aquí hemos estado ya, ¿no? Se pone a hablar la tía esta. Y ya no sé dónde estoy. Se ha ido para allá. Vale, ¿y esto? Aquí hay algo. Mira. Te he pillado, amigo. Vale, ya voy en sobrepeso ya, tío. Vamos a tener que ponernos algo. Voy a quitarme el vinito. Venga, va. Me quito el vinito. Esto sale como para saquear y luego se quita, ¿lo veis, tío? No hay nada aquí, ¿no? No. Brave.
¡Hoy! Hola, fantasmas. ¿Qué tal? Buenos días. Está un poquito de... ¡Ay, no puedo! Mira, hay un tesorico aquí. Va, pero cura una mierda, tío, esto. ¿Está ya? Vale. Bueno. No está mal. Hay que hacer pasta otra vez, gente, como sea, ¿eh? Nos hemos gastado 20.000 pavos en hacernos todas las armaduras de las escuelas, tío, de brujo. ¿Sabes? Vamos, señorita Felipe Eilhart. Witcher. 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 Dime. Wait. There's something here. Feel it? No, my medallion. A ridiculous bauble. Don't make me laugh. Tuning into elven magic is just slightly more difficult than sniffing out a malodorous fiend. Watch this. Arahan Luma! That means the sunstone is here. Don't stand there looking stupid. Try to shift the mirrors. Vale. Esto lo recuerdo. Había que mover los espejitos. Witcher. Witcher. Vamos a ver cómo era esto. Aquí hay cosas también, ¿eh? ¿O no? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Ah, no, mierda. Me ha engañado. La estalactita esa. Aquí sí, ¿eh? ¿A dónde se ha movido esto? Vale, solo tiene 2 posiciones, ¿no? ¿Esa está bien ahora? No. A ver. Ah, vale, ahora están los dos así, ¿no? Recibiendo luz los dos. Entonces vamos a darle a este para que reciba aquí. ¿Y el otro lo movemos o...? No sé, tío. Ni puta idea, 8. Tío, ¿qué pasa con los cadáveres estos, tío? Hostia, se ha vuelto al mismo sitio. Vale. Espérate. Ese es el que acabo de mover, ¿no? ¿O no? No, este es otro. Cabrón. Vale. Vale, ahora hemos llevado la luz al otro. Joder, yo ahora mismo no sé qué hacer, ¿eh? Estoy un poco perdido, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Este tiene pinta de que no podemos acceder a él, ¿verdad? ¿O qué? ¿Verdad? Si se accede, se tiene que acceder por un pasadizo o algo. Hostia, que sube. Espérate, que sube, ¿eh? ¡Ojo!
Que he dicho que no podía. Au. Ah, mira, aquí había un caminito. Menos mal que era fácil. Si no, menos mal que era fácil. Yo me estaba volviendo ya diciendo, madre mía, la que hemos liado aquí con los espejitos. Que no vamos a encontrar la solución en 1000 años. Vale. Te he visto, cabrón. Ven aquí. Ahí estamos. Ya estamos sobrepasados, de peso, Hombre, me deja sacar el cuerpo. Qué raro. Qué raro. Rarísimo. Vale, ¿por dónde puedo ir? Pipa. Ahora, ¿qué pasa? Que sí que me deja sacar los cuerpos y antes no. Eso es un bug o algo, ¿no? Hola. Checa. Pero checa. Vamos a ver. No me vaciles. Ahora. Otra. Otra espada más. ¿Dónde está esta? No sé dónde está, gente. Me voy a matar, ya veréis. Está allí, vale. Atandez. Está buena, Ahí está la piedra solar. Last. ¿Qué pasa, Ciri, guapa? Hand it over and let's get out of here. Not so fast. We have a matter to discuss. Let me guess. You gotta fly. You're about to tell me why you need the Sunstone so much more than we do. Then you'll change into an owl and whoosh. No idea where you got such a ridiculous notion. Ciri's safety is most important to me now. But I wish to talk to you about the future. My future. Vale, acercamiento del aire de montaña de Nazair. El emperador tiene planes para ti, estoy seguro de ello. Bueno, vamos a ser un poco de ser. Vamos a ser un poco sarcásticos. And Yennefer claims Quieta, you have Ciri, no quieta. sense of humor. Now listen carefully. Atrás, atrás, atrás. Once we've defeated the hunt and Ciri is safe, Yennefer's meteoric rise at the Imperial Court will come to an abrupt end. Which is wonderful from my perspective. I'm not interested in reviving the Lodge if I'm not to have the deciding vote. You're telling me this because... If I know even one bit, I expect that once we've defeated the Wild Hunt, you aim to slip out the back door with Ciri. To disappear into the wilds, correct? All very romantic. But perhaps instead of destroying the girl's life, you could take Yennefer with you and go. Triss might object. Ah, yes. So give Yennefer some friendly advice, would you? She'll listen to you. Quieres ocupar el lugar de Yen junto a Emir. You want to take Yen's place at Emir's side. And at Ciri's. I think you understand it's inevitable. And I would truly prefer Yennefer to be far away when it happens. Holding her in the Imperial dungeon would be costly. And it would give the wrong impression. ¿Ya está? Any other words of wisdom, or can we go? You may go. I know you've things to do. ¿En serio me vas a hacer salir de aquí? ¿Yo solo?
Joder, da un puto viaje rápido. Vale, la piedra solar hecha. Vamos a ver, preparativos de batalla. Vale, vamos a ver. Espérate, porque yo no sé irme de aquí. Será por aquí, tío. Hostia, cuidado. ¿Dónde estoy, tío? ¿Qué pasa por aquí ya, tío? No sé, no me suena. No me suena porque siempre cojo todas las hierbas que hay por el caminito este. ¡Epa! Guárdate eso, anda, rey. Para, Ciri, para. Hostias. No sé dónde cojones estoy. ¿Podremos salir por aquí, tío? Cabrón. Bueno. ¿Dónde cojones estoy? Vale, parece que por aquí podremos salir. Pues lo creo. ¿Dónde estoy ahora, tío? What? Bueno. Me marca al revés ahora. Marca por aquí. Bueno, ahora tenemos el GPS enchufado. Ah, mira dónde hemos llevado. ¡Hola, la! ¡Ay! ¿No hay nada? ¿Este solo? ¿Esto qué es, tío? Meca. Esto me suena, tío, de haberlo pillado ya. Esto, ¿eh? ¿Dónde estoy, tío? Estos 4 cofres juntos, míralo. Hostia, hemos aparecido aquí, tío. Ah, porque estaría conectado por un salto o algo así que no podía llegar. Claro, estamos aquí al lado de esta cueva, tío. Claro, esto lo hemos pillado ya. Esta guarida, claro. Es que hemos bajado de un salto. Curioso. Ey, míralo. Mira dónde hemos aparecido. No me he perdido, sé dónde estoy. Y recuerda haber cogido esos 4 cofres. Vamos aquí. Ah, Rogne. Cojones. Buenas noches. Son las 3 de la mañana y está de día ya, tío. No puede ser. Sí que amanece pronto aquí. Será por los casquetes polares, ¿no? Por la inclinación de la Tierra. Aquí ya sabéis que los polos a lo mejor es 6 meses de día y 6 meses de noche. Aquí igual.
Vale. Hostia, debería irme a vender, ¿eh? Pero ya, ¿eh? Vale, hay que ir aquí a la costa de Marlin. Vale, me voy a ir a vender, gente. Sí, 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 porque no... ¿Esto qué es? ¿Qué misión tenemos aquí en Novigrado? ¿Qué es? ¿Dónde está? Bueno, no sé, da igual. Hostia, ¿dónde está percha el cuervo tú? The king of the Wild Hunt sailed aboard the Naglfair, a giant longship that traveled between. En teoría no debería dejarme viajar, pero bueno, por la misión principal y tal, set ¿no? out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Eredin into a trap. Espérate, porque esta carga se hacía interminable con el tío este aquí. Se acercaba así poco a poco. Ay, mi Ciri, guapa. Tonta. Vale. Vamos a ver. I tell you. Ah, la verdad que si nos hace falta pasta puedo vender todas las espadas y cosas que tengo aquí. O sea que... Y todo esto son reliquias, ¿sabes? Todo lo que tengo guardado son reliquias, gente. Vale, tenemos la Neft Z. Que esta yo creo que no la tenemos. Ni la voy a buscar porque yo no me suena. Así que la guardo. Adam Daith, esta creo que sí que la tenía, tío. La Adam Daith, esta. A ver. Es esta aquí, sí. Está aquí. Esta es. Vale, nivel 24. Nivel 33. Hostias, es que esta está potable para jugarla, ¿eh? Guardo esta y me quedo esta a vender. Vale. Y la otra que hemos pillado. ¿Qué formita tiene? A ver, por si acaso. Esta yo creo que no la tengo, gente. No. Esta no la tengo yo. Esa no la tenemos. 100%. Esa no la tenía. Hostia, hay espadas en el juego, ¿eh? Buah. Un montón, ¿eh? Vale. Esta la winner, tal. Bueno, esta me da igual que estén o no estén. Si no reliquia, no la quiero. Las armaduras pesadas de Manhattan. Esta la tenemos. Esta me la voy a guardar. Estas que son reliquia. Vale, a ver. La de Manhattan. Ya la tengo, pero esta es nivel 23. Y esta nivel 28. ¿Qué estás haciendo, Ciri, por ahí? Vale, todo lo demás para vender. Vale. Vamos a vender un poquillo. Y viajamos a Ascaria otra vez. Oh. Espera. Bien. Reseteamos todo. ¿Y lo del varón al final? ¿Qué? Bueno, ya... Bueno, seguiremos para adelante. Geralt, good of you to come by. What can I do? Que no quiero hacer spoilers. Vale. Toda la pasta que tiene, claro. Con todo, claro. Esa pasta que tiene es la que le hemos dado para hacer todas las armaduras, básicamente. No. Vamos a ver. Mira, había unos pantalones buenos de Manhattan. Da igual, damos por culo. Bueno, algo hemos pillado ya.
Ya estamos ya cerca de los 50.000. A ver, las monturas. Vale. Y artesanía. De esto también podíamos sacar pasta, ¿eh? What do you say? Vale. Esto lo podía haber guardado, que pesaba. Vale, pero no pesa mucho. Lo que me queda no pesa mucho. A ver. Bueno, cuando haga falta pasta ya venderemos. Vale, vámonos. Necesitamos peso, tío. Inventario. Aún así, yo bastante peso. Debería llevar mucho menos. Vale. No quiero hacer eso. ¡Epa, nene! Ah, claro, me sale el novigrado de la marca. ¿Pero qué es, tío? O no sé, da igual. Hostia, espérate. Bueno, nada, iremos a nado. Sailed aboard the Naglfair, a giant longship that traveled between worlds. Ya, pero es tarde ya, tío. As had advised, the Witcher set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw. Tampoco me apetece mucho ver al Madrid. Después de lo que hizo el otro día contra el Barça. Pero bueno, es que es eliminatoria de la Copa del Rey. Es que esto está hecho así, gente. No es que tarde en cargar. Es que está hecho así, ¿veis? Hasta que no termina la animación de que se está acercando completamente. ¿Ves? Y luego carga directo. ¿Veis? Ya está. Es porque, no sé. Te tienes que tragar las cinemáticas esas. Tiene que haber un mod para quitar eso. Pero eso lo suelo hacer cuando cambias de zona. Si viajas rápido sin cambiar de zona no pasa eso. Vale, tenemos que ir a nado para allá. Hostias, la flota que está ahí. La flota de los oscuros. Vamos. Hay que infiltrarse. Recoja fringila en el barco del emperador. Vale, pero voy a poner la misión que es. Que es... ¿Cuál es? Es esta, ¿no? Sí. Suele tener poca insignia del emperador al abrigo de la oscuridad. Eso me está diciendo que me cuele de noche. Vale. Mierda. O sea que todos los bufos a la mierda. Da igual, es una misión de incógnito, ¿no? Vale, quieto ahí. Bueno, vamos a hacerlo bien de noche. Mátete la patata esa que te queda por ahí. Vale, a la luz de la luna. Esto si te pillaban te mataban, ¿no? O sea, te mataban, bueno, se terminaba.
When I was a boy, my parents brought me to skeletons. Huh? What for? Why? There's nothing here but crags, harpies, and ¿Por dónde podemos subir? Tiene que haber una manera de subir. They showed me how to pleasant company. Cuidado. Hay una escalerilla allí, creo. Despacito, Geralt, no te metas en el foco. Si no... ¿Qué dice? ¿Qué dice ese? Si no me ha visto. Sí, estaré quieta. Bichito. Anda, coño. Witcher, what a pleasant surprise. Warm welcome. Thank you, Your Majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Ya, Where ya. is she? En cercanía. Hijo puta. Cerca. Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. ¿Seguro? You're insolent because you believe I cannot afford to hurt you. And you're right. Yet that will change one day, when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man. So here's a letter. Ought to refresh your memory about the Lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Calla. Very well, so Calla. Tontita. ¿Estás dispuesta a indultarlas? ¿En serio? Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Gente, ¿soy yo o se ha arreglado el bug de la barba negra cuando llueve o nieva al afeitarnos? Esto es increíble. Time I was on my way. Si lo llego a saber. Last, a point we agree on. Es que le está creciendo ahora la barba. Bring me Fringilla Vigo. You may remove her dimeritium shackles. Y ya no le sale negra. No introductions are necessary from what A lo mejor se bugueó en un cambio de look. ¿Veis? Ahora sale blanca, tío. Been a while. The other sorceresses, they're on Ginvale near Ardskellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. Vale, esta blanquita lo grita de minita y dice, portales, hombre. And I despise teleports, but have it your way. Let's go. Sí, porque no te van a terminar dando otra vez. Piti pico. Triss, where's Yennefer? She'll be here soon, and she's sure to want to talk to you. I don't doubt it. Vale. Descubre si Black te está ocultando algo. Vale. Y esta la de abeja sangre. Ve a la isla donde está el laboratorio de Black. ¿Dónde está este? Ah, que esto no lo puedo saber. Claro, porque esta es pasiva.
Entonces tendré que ir a la isla esta, ¿no? O está aquí como misión secundaria. Ah, no. Hay que hacer esto obligatoriamente entonces, ¿no? Sí. Vale, vamos al puerto. Vacant. Y aquí había algo. ¿Veis? Aquí tenía yo una marca, gente. Voy a dejarla puesta. No. Voy a dejarla puesta ahí. Aquí hay una marca de algo. No sé de qué. Vale, es una cueva también. Esto. ¿Dónde es esta isla, tío? Aquí, en medio de la nada, tío. Claro, lo marqué porque había algo. No, se van quitando los marcadores que habíamos puesto. Ah, sí, estaba esto aquí. Entrance is very well protected. I believe we'll find something interesting inside. How will you lift the barrier? Atlan Kirk's inclusion should do the trick. Remember the spell? I remember you teaching me. And to think I thought you an overbearing cold shrew at the time. Now. This is no time to get soppy. So, any incriminating letters? Closets full of skeletons? We've not even opened the door yet. It's a highly complex magic barrier. Let's try. Yapa Ligon! Ciri, para. We've awoken the sentry. I'll take care of it. Era lógico que iba a pasar esto. Neutraliza al golem. Se acabó, vámonos. ¿Veis? Estos golems tampoco tienen nada, ¿eh? Ahí hay otro. Ese para luego, ¿no? Ese para luego. Pretty cozy. Doesn't look much like a lab at all. That proves nothing. We must look around. It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish to come, my dear. Portrait of Ciri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Really captured you. Sure Avaloch's only interested in you for your magic abilities? Very funny. Ay, Geralt. Bueno, voy a quitarme la luna esa llena porque no me ha gustado mucho. Esa poti no me ha gustado mucho, no. Voy a echarme otra cosa por aquí. Esta no. Esta es buena para lo del veneno. Vale, el vigor es la estamina esa, ¿no? Me voy a echarme la estamina esa, ¿eh? Vale. No hay nada por aquí. Voy. Pasta alquímica. Examinar. Didn't know he had a sweet tooth. Galletitas. Voy, vaya. A ver, una nota. Progreso de Carantir. Vale, este es uno de los de la cacería. Carantir es sin duda el navegador más hábil al que he tenido la suerte de formar. Sin embargo, su carácter impulsivo y su inclinación a correr riesgos innecesarios ponen en duda la posibilidad de utilizarlo para nuestros objetivos. Sé que Eredin está listo para hacerlo pasar por las pruebas.
gesto que Carantir interpretará como un símbolo de confianza. Está claro que el destino de su antecesor no constituye una advertencia suficientemente significativa para él, o quizá es cierto que confía plenamente en su propio poder. Por todo el tiempo que le he dedicado, sin duda me gustaría que Carantir obtuviera un buen resultado. A ver, ¿esto qué es? It seems someone was literally just here. Habrá que está en el barco, eso es seguro. ¿Un ayudante, quizá? Avalak's assistant, maybe? No. Somehow doesn't seem like Avalak to have one. A distillate? Smells like... Verbena. Verbena. Aha, what? No, nothing. Sometimes you really get on my nerves, you know. Herbs. Not very incriminating. Wait. We've not examined the entire laboratory yet. Vale. Explora el laboratorio de Avalak con tus sentidos de brujo. Estamos en ello. A ver esto. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Vale. Yen. Un árbol genealógico, ¿no? Por las distintas casas. Genealogical chart of the Enhanikir, the Elder Blood, from Laura Doran. To me. You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an ancestor. Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters. My, even I'd never seen the full version. Seems Avalak has analyzed all the parts of Lara's gene, even those we thought extinct. Ya tiene suficiente, veamos sus notas. ¿Solo ha analizado? He's only analyzing? Really believe that? If he's anything like our mages, I seriously doubt he's standing back and observing how Laura's descendants are doing. I don't think we'll ever know if or how deeply the elves have meddled in the gene's mutation. Did you have a hand in what Geralt mentioned? The work of those human mages? Of course not. Veamos sus notas. Let's look at his notes. Gods. He spent over 2 centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Volker? Some entries about Ciri. But it's here, later, that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ciri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avalak never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the wild hunt to contend with. Let's Y Ciri doy, creo que la oigo roncar. Está aquí mordiéndome la mano. Está aquí, la tengo aquí. En el brazo me está haciendo pupa. Está guerrera, quiere ser ella. Vale, vamos a ver. Bueno, ¿para qué le vamos a echar una foto si no se puede leer? ¿No? Vamos a echar una fotito. ¿Por qué no? Someone's there, beyond the door. ¿Eh? ¿Dónde?
Espérate, que hay cositas. Elves sure know their fragrances. Mirror standard. Might have expected a hidden portal. Guarda, por si acaso. No sabemos qué hay detrás de la puerta. How did you get in here? ¿Quién eres? Who are you? Not your concern. Get out of here. Now. You. I remember you. From Tirnalia. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. If it's Avalach you seek, he's not here. I know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnedest to save you every time you do something stupid. Is that not enough? What can you possibly know about that? You'd be surprised. He's told me a great deal about you. Por ejemplo? Like what? He said you shared Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. But I imagine that belief somehow helps him with his task. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. It's incredible how those like you still believe you're superior to humans, in any way. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that, it's humiliating. Another word, and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avalach will finally be free of her. If he hates me so deeply, why didn't he tell me to my face? ¿Tanto te importa? Avalach means that much to you. What's that got to do with anything? If they despise me so, they should leave me be. Qué poco tacto que era. Pobre Ciri, tiene competencia. Ciri. What? Do you fear I'll level this place like I did Kaer Morhen? Shame I can't do that at will, because I'd really like to now. Calm down. The elf was right. Aren't you supposed to cheer me up? You carry Lara's gene. Nothing you can do about it. Inherited her talent and her power, too. That she-elf would give up a century of her life to be you. Certainly didn't seem so. You were born with a great gift, and only you can decide how to use it. No, esa acción es la buena. Esa opción es la buena. Y ahora tengo que tomar otra decisión. Para que me salte una misión extra. Yours to wear. En la otra opción destroza el laboratorio. Let's go. Que no es la mala, Freeman. Apunte sobre la muerte de Oberon.
Vale, este era el rey que había, ¿no? Cuando Oberon Tal murió, no solo perdimos al mejor de nuestros sabios y un gran líder, sino también la oportunidad de renovar el gen de la vieja sangre. Antes de que esto ocurriera, el éxito parecía posible, incluso inminente. Yo había interpretado la predisposición de Cirila a intentar engendrar a su hijo, a pesar de su anterior oposición, como un triunfo personal y un signo de que había más de Lara en ella de lo que nunca habría imaginado. Ahora que mis objetivos se han hecho añicos y que tengo la oportunidad de analizarlo en retrospectiva, creo que presionarla en Tirnalia tuvo consecuencias muy negativas para nuestra relación. De todas formas, no sabía que muy Zetak le quedara tan poco tiempo ni que lo fuera a malgastar de esa forma, a pesar de que Cirila fuera suya. En estos momentos he puesto todas mis esperanzas en intentar recuperar su confianza a toda costa. Para, Ciri, coño. Te quiere salir ya, gente, lo voy a tener que dejar, ¿eh? Aparte, va a empezar ya el partido de fútbol. Vale, a ver. Must we return to the boat right away? Something else you want to see? Not here. On Hindersfjord. In Lofoten. I met a young man, Skjal. And I'd like... What is it? Ciri, Skjal is dead. The Wild Hunt. Everyone? No one survived? Skjal died later. You're sure it was him? You'd met him? I was there. I saw his body. Will you visit his grave with me? I'd like to say goodbye. Sí. I'll go with you. Thank you. Could you open a portal to Hindersfjord? I can. Let's go. Let's do this. Come back soon, all right? See you. Vale, entonces yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya. Hemos terminado la misión esta. Thank you for coming. I detest graveyards, especially wandering them alone. Bueno, echemos un vistazo juntos. Let's look around together. Come on. Lasse, son of Njord. Olaf, son of Over. Inga, daughter of Trotnir. Damn it. He's not here. Skjal has no grave. Geralt, I shan't leave until I bury him. Think, the body. What could have become of it? They didn't burn it. Save that honor for kings and heroes. Doubt they left him in the garden, too. Bueno, estaba en los jardines de Freya, que le hicimos la nigromancia esa. They fill it with sheep taken by Blackleg. Crabs pick at their bones at night. ¿No? Buena misión, y míralo en Google. La opción de no destruir el laboratorio es malo para Ciri. La acabo de mirar. Tranquilízate, no harás nada e influirá para el final malo. Hostia, es verdad. ¡Mierda! Adelante, destrozaréis un poquito solo el laboratorio. Jen también se apunta y esto influirá para el final bueno. Bueno, pero eso es una de las pocas cosas que podría salir. Que puedes hacer, vaya. A ver, ¿dónde están los finales? ¿Esa es la familia? What are you doing? Los distintos finales. What you should have done long ago. We're burying Skjal. Burying Craven? You defy the right of the elders. Begone. Leave this place. You defile our laws. Me debes una disculpa por no fiarte. Perdón.
We're not bound by them. Aye, and you've clearly no respect for our customs either. Craven's place is in the ditch. Toma. Skjall saved your bloody lives. The Wild Hunt was after me. Had Skjall not led me away then, why they would have reduced Lofferton to ash. What would the spectres be wanting of some lass who... I am not some lass. And anyone who so much as touches this grave will learn that the hard way. Aye. None will disturb it. Desecrating graves, well, it's the only thing elders punish harder than fleeing ¿Qué haces the con eso? battlefield. Eso no se come. You said. ¿De dónde has cogido esto de aquí? The gods will judge. Ha cogido el plumero. Se lo estaba comiendo. Ya lo sé, Frima. No. Deja eso de ahí. He dicho que no. Oye. We were right to come. I was deeply troubled. You've no idea. Well, they shouldn't spit on his name anymore. Let's go. Espérate. Juntos. Back to the boat. Vale. Bueno, yo creo que esa decisión no es relevante para que no me salga al final. Digo yo. ¿No? A ver, hostia, que hay un montón de cosas, tío. A ver. From this day on, my home is your home. Like pickled herring? Watch it, you heard. Pues no lo sé, tío. Dad repel like you just for a day. Friends we show heart. Creo que esa decisión no... Vale. No influye, ¿verdad? Es que claro, aquí te pone que todo está... Eso hay que hacerlo bien, pero bueno. Claro, se supone que todo no. A ver, hostia, si tengo que hacer todas las respuestas correctas, me queda buen 10. Por una que no haya hecho bien, macho. Dile a Balas que todo está listo. Vale, pues entonces lo vamos a dejar ya aquí. Lo dejamos por aquí, a ver cómo queda esto. Ya está, ¿no? Todo esto está hecho. Preparativos de batalla. Dile a Balas que todo está listo. Y ya estaría, gente. Vale, pues... Hostia, me falta nada al nivel 36, loco. Nos vamos. Voy a sacar a la perra. Bueno, voy a ver primero la primera parte del Madrid. O saco la perra ya. Saco la perra ya. Por culo al Madrid. Si no, va a estar dándome mareo durante toda la primera parte. Y no, la saco ya estamos por saco. Pues nada, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Cuidado. Cuidado, niña. Me piro. Voy a ver si saco la perrita, voy al Madrid, ceno, todas esas cositas. Y mañana más, gente, mañana más. Un besazo. Hasta la próxima, saludos. Chao, chao.